Marisol, bienvenida y ¿Cómo muchas estás? gracias. Perdida durante un buen tiempo. ¿Quién, yo? Sí. No, en silencio. En silencio. Sí, ¿Por algún claro. motivo en particular? Porque creo que uno debe saber pasar. Yo había terminado ya una gestión, estoy ahora de secretaria general del Partido Popular Cristiano, en un trabajo interno fuerte, pero una situación como la que está viviendo el país, habiendo dejado yo de ser ministra de Justicia, habiendo impulsado el acuerdo nacional, conociendo las debilidades del sistema, me obligaba a romper este silencio que respondía más a la lógica de saber pasar que a que no tuviera muchas cosas que decir, pero en este caso yo creo que quienes sabemos o conocemos un poco del sistema o queremos contribuir con lo que puede significar refundar o reformar el sistema, estamos en el deber de decirlo, y quienes también sabemos que hay cosas que se veían venir y que no se actuó a tiempo, creo que también tenemos que estar en esto, ¿no? Claro, como por ejemplo, ¿qué cosas que en su momento ya se sabían? Se sabía que la composición del CNM permitía una sumisión de parte de los jueces y fiscales que inhibía a buenos jueces y a buenos fiscales de postular para evitar el manoseo y que generaba, digamos, para los ascensos o para el ingreso, una suerte de negociados, manipulación, pero también sabíamos que los procesos de ratificación hacían que incluso los buenos fiscales y los buenos jueces estuvieran sometidos a niveles como los de la mayoría o gran parte de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, lo que es ofensivo para la judicatura, ¿no? Pero se hicieron esfuerzos institucionales que yo creo que es lo que hay que hacer. Yo no creo, Mávila, que debamos destruirlo todo para volver a construirlo. Que se vayan todos, no. No se puede. O sea, eso es un buen discurso, suena bien, no es lo que quisiéramos. Quisiéramos que todos se vayan, empezando por el Congreso, pero uno no puede construir sobre la destrucción. No puede hacer institucionalidad destruyendo las instituciones. Eso es el 5 de abril. O sea, lo que tienes que hacer es fortalecer las instituciones, asumir las responsabilidades que como ciudadanos tenemos, porque la corrupción es de ida y de vuelta. Es decir, hay un juez que cobra 100 soles por subir un expediente o adelantarlo porque hay un ciudadano que los paga, o un estudio de abogados que se maneja así. Entonces ahí, primero un esfuerzo de largo tiempo en el tema de valores y de dejar de normalizar la corrupción para empezar a denunciarla, que eso, por supuesto, es un trabajo de educación de mediano plazo, pero hay que hacer conciencia que roba pero hace obra, ciudadanos aceptando, normalizando conductas que debemos denunciar. Que así se hace, está mal, yo sé, pero así se hace, es una frase que tenemos que sacar de nuestro discurso. Que también es un tema con el que no hemos sabido enfrentar de chapa tu choro, que es una forma de decir haz justicia o haz venganza Porque en mano nadie más propia. la va a hacer por ti. En el fondo es eso. Entonces, todos estos síntomas de que como sociedad no creíamos que la justicia en una organización de Estado de Derecho estaba siendo impartida adecuadamente, no actuamos con la fuerza que se debía. 30 años de proyectos de reforma, Mávila, 30. El esfuerzo más serio sería Si simplemente hubiéramos puesto el ojo en por qué no se implementaron las medidas de Seriajus, probablemente nos habríamos dado cuenta, por ejemplo, por qué han continuado con la Corte Suprema Grandaza, que ve 40.000 casos y no que marca jurisprudencia. Claro, pues son 40.000 oportunidades de negocio. O sea, sí. ¿Cuándo se dio cuenta de eso, Marisol? De estos temas de la... Sí. En este, digamos, yo era perfectamente ¿A partir de los consciente. audios? Mira, yo no he litigado por esa razón. O sea, el día que yo terminé mi carrera y llevé 2 procesos penales y habían intentos de soborno para decir que la persona tenía un deterioro mental que en verdad tenía, yo dije, esto es horrible, y además el hombre Es decir, preso. le tocó como abogada. Sí, claro, como vivir en medio abogada de recién enfrentar graduada. situaciones Sí, de pero corrupción ahí te así enfrentas a descarada. dilemas, ¿no? El chico estaba preso, tenía este tema, entonces o pagabas y el hombre salía, o no pagabas y él se quedaba. Y entonces ¿Y entonces se pagaba? No, yo dejé el caso y dejé el derecho penal y fui notaria pública. O sea, de hecho, soy notaria pública por eso. O cuando estuve en un proceso civil, porque una señorita no se pudo casar a la hora que estaba previsto y hizo pues todo un tema de reparación civil, le pagaron 20.000 soles, mientras a un hombre que había perdido una pierna porque se cayó del bus le pagaron 5.000. Entonces yo la verdad es que dije, no, mejor participo de la reforma del sistema desde fuera, porque aquí dentro no lo voy a soportar y todos mis clientes van a perder. Pero sí creo, también he conocido en este esfuerzo jueces y fiscales frustrados, pero cuya boca, como me pasa a mí con la política muchas veces, pero que atienden a su vocación. Si tu vocación es la política como la mía, un montón de desadaptados o gente sin nivel o gente no preparada o gente que usa la política para robar, no te expulsan.
porque tú tienes en la política, que es mi caso, la posibilidad de corregir las estructuras. También hay jueces y fiscales que, siendo probos y siendo honestos, se han quedado en el sistema tratando de cambiarlo desde dentro porque están siguiendo su vocación. A ellos hay que darles las herramientas y las armas para que denuncien. Por ejemplo, saca al Supremo, al fiscal supremo que ve el órgano de control interno. Porque mientras esté Rodríguez Montesar, las posibilidades que tienen de ser escuchados y que sus denuncias sean canalizadas son cero. Ahora, tenemos un dilema a partir de que se publican estos audios. Los audios empiezan y de menos a más uno empieza a reconstruir, ¿no? Porque hay nombres que no resultan familiares. César Inostroza hoy es un personaje mediático, Iván Noguera, el doctor... Lo era desde agosto del año pasado, Mávila. Sí, ya habían denuncias, pero digamos que estos audios lo han catapultado a lo máximo del estrellato malentendido. Digamos. Pero además han dado una explicación que la gente tiene que saber. Lo que hizo Inostroza el año pasado en la práctica con su sentencia de casación en el tema del lavado de activos era hacer imposible cualquier investigación en el Perú. Estamos hablando de este caso que archiva en el Melgar. Y que luego permite que se aplique directamente a Joaquín Ramírez. Tampoco pueda ser procesado. Exactamente, y tampoco podría ser procesado, o sea, hay una larga lista, ¿no? ¿Por qué pasó desapercibido este fallo de No pasó desapercibido. Nosotros hicimos, desde el ministerio se hizo un esfuerzo de comunicación convocando a toda la prensa. La prensa, una tarea diga, porque es difícil, ¿no? Yo sé que el derecho es complicado, pero se explicó en detalle porque quiero... A propósito de Nadine Heredia, yo conocí el tema porque en la investigación que hicimos sobre Martín Belaúnde termina complicando a Nadine Heredia por eso. La primera vez que ella se le archiva el caso es por las exigencias del lavado. El lavado de activos significa que hay un montón de plata que tiene una persona que no puede probar de dónde vino, ¿ya? Desbalance patrimonial. Antes se exigía la existencia de un delito fuente. Entonces eso era imposible, pues tú tenías que probar que había un delito fuente. No tenías que probar si el delito se había cometido o no, tenías que decir, no, acá hay un tema tributario. Eso se eliminó porque hacía en la práctica que no se pudiera perseguir el delito. ¿Sabes lo que hizo Inostroza? Por favor. Inostroza no solamente retrocede al delito fuente, sino que tú tenías que probar primero el delito fuente, es decir, la ilicitud del dinero lavado. ¿Y cuán descarado fue ese fallo? Fue descarado, se le llama la prueba diabólica, de un tema del Club Melgar, que era en Arequipa, pero obviamente todo esto estaba pensado, pero claramente después de lo que conoces de él, había demasiada construcción jurídica, era una burla, o sea, agarrabas el derecho, lo pizzeleabas y terminabas haciendo lo que querías con él, para liberarlo y sentar un precedente. Fue tanto el escándalo, tanto la prensa que conocía el tema y la que no, pero que entendía que si no se sanciona el lavado de activos en el Perú... Recordamos el debate político a propósito, pero no hubo una acción concreta que pidiese una sanción o que le exigiese, que lo pusiese contra la pared. Es que en ese momento el CNM debió haber abierto un proceso. Porque pero ahora ya sabemos que el CNM nunca ahora lo iba a ya hacer. sabemos que no. La Corte Suprema arregló el tema. Entonces, pero, y nosotros, date cuenta porque ahí tú puedes saber quiénes son los que dirigen al títere. ¿Quiénes dirigen al títere? Los que tienen investigaciones por lavado de activos y tienen el poder para poder hacer que este señor haga eso. Podemos decir que cuando Inostroza falla de esa manera no solo favorece a los involucrados directamente en el proceso, sino que también tenía un lazo con Fujimori, que es lo que se le ha reclamado. Lo que podemos decir, porque yo creo que eso tiene que ser una investigación, es que estaba trabajando para sus futuros casos. Lo que hay que estudiar es cuáles eran los casos que él veía. O sea, porque si no, digamos, para que no sea una deducción, sino que se soporte en hechos... Claro, porque ahora lo coloca en situación de sospechoso. Sí, claro. Además, cuando escuchamos, por ejemplo, audios que no tienen un contenido penal, ilegal, de mi amiga Luz o de, por favor, que Miki Torres contrate a la practicante de tal o cual, cuando lo vemos con esta cercanía con miembros de Fuerza Popular, en realidad lo que los audios podrían llevarnos a inferir es que el fallo era un fallo pensado para proteger en un futuro la investigación que comprometía a Keiko Fujimori. Pero lo fácil es revisar cuáles son los procesos que él lleva y respecto de quiénes. Y te darás cuenta quiénes podría beneficiar un fallo de esa naturaleza. En realidad se puede documentar, puede no ser especulativo. Y yo creo, Mávila, que parte de la respuesta que el país necesita en este momento es entender primero que tenemos que tomar las cosas con tranquilidad. Hay que refundar el sistema de justicia sobre las bases que existen de Seriajust, sobre lo que se avanzó en el Acuerdo Nacional por la Justicia, sobre lo que va a informar esta comisión que presentará sus documentos el 28, y eso va a ser un tiempo
corto, mediano, digamos, de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, que tiene que estar calendarizado, con presupuesto asignado para que los ciudadanos vigilemos que las cosas se hagan. Pero en el cortísimo plazo, tiene que enfrentarse a la impunidad con la mayor firmeza que existe. Eso significa que el crimen organizado por el que Ríos está siendo investigado, de una vez debería de comenzar a meter a todos Estamos los que hablando de están Walter implicados. Ríos, el expresidente de de la la Corte Corte Suprema Superior donde del se Callao. dice empezó todo esto, es decir, donde se puede haber germinado la manera de operar de esta mafia de gente que lavaba dinero y que finalmente se infiltró en el aparato de justicia, porque eso es lo que ha pasado. En el aparato de justicia siempre han habido Ok, problemas de pero corrupción. digamos que a la par... Sistematizado, o sea, como una Digamos que estructura lo paralela que eran interna. negocios emergentes e informales hasta hace algunos años, Qué fuerte. el día de hoy son fortunas, Qué en fuerte. algunos Qué casos, fuerte. porque no quiero decir que todos los emergentes para nada, hay muchísimos peruanos emprendedores, empresarios que están ahí Sí, y que claro. evidentemente también se hacen las críticas a la SUNAT de que debe ayudarlos a formalizarse. Pero también hay otros que empezaron con estos pequeños, ¿no?, Y de pronto intercambios, 10 millones. y que de pronto tienen una cadena de hoteles, una cadena de universidades, que a la luz de cualquiera salta sospecha. Ese tipo de poder que proviene, que es el dinero cuyo origen definitivamente es ilegal, definitivamente, porque si no, no necesitaría de esta transformación y de este lavado permanente para poder ingresar legalmente al sistema, es la que penetró el aparato de justicia y la que necesitaba de poder político justamente para controlar la situación. Pero es decir, mira, que creció de estando una manera completamente de acuerdo inconmensurable. contigo en uno de los aspectos, Sí. digamos, la corrupción no ha sido ajena a la vida republicana. Eso es una cosa que, por eso te comenzaba diciendo que hay que asumir también nuestra responsabilidad como ciudadanos. Y la microcorrupción del sistema de justicia tampoco. El secretario de juzgado que aprovechaba su poder 10 soles para subir el expediente. Esa es la microcorrupción, Claro, ¿no? pero antes tenías ahora, un billete de 10 soles, ahora necesitas no, tenías uno con billete 10 de verdecitos. 10 en primera instancia, 50 en segunda y 10... sí, Tarifario. porque la gente por su libertad y por su patrimonio, lamentablemente, mi querida Mávila, paga, yo trabajo cárceles y entiendo la desesperación de la madre, de los hijos, sobre todo cuando sienten que su hijo o su hija está injustamente en prisión, que también pasa. Entonces, claro, el precio de la libertad es incalculable. Pero ¿cuál es el tema aquí? El tema es que esa microcorrupción financiada por corruptos y por sinvergüenzas se ha convertido en una macrocorrupción, donde grandes titiriteros, grupos de poder empresarial, no todas las empresas, un grupo empresarial de sinvergüenzas que hay que identificar, un Odebrecht en medio del océano de otras empresas honestas, ¿no? Ajá. Igual políticos, poderes políticos terminan digitando y crean un sistema paralelo dentro del sistema de justicia que digitan hasta en la ruta de los expedientes. Claro, porque por un lado tienes el que necesita del poder y por otro lado el político que necesita del dinero para sostener una Exactamente. campaña. Entonces hay un intercambio ahí que termina pervirtiéndolo todo. Politizas la justicia y judicializas la política, que es lo último que hemos visto. Y en eso pierde la justicia, la verdad. Y Ahora, yo creo que lo más grave de lo que estamos viviendo ahora, porque seguramente podrían haber videos sobre este tema también en el Rebagliati o en el Seguro Social, de cómo se negocia que una cama, que alguien entre aquí Claro. o allá, seguramente porque uno cree que es compasión cuando no se da cuenta que hay otro que está esperando en la cola, ¿no? Pero claro, en el sistema de justicia socava las bases del Estado de Derecho, Mávila. Un Estado de Derecho solo tiene sentido si te da seguridad, primer gran problema que tiene el país, y segundo, si tiene un sistema de administración de justicia en que la venganza privada no exista. Si no, nuestra esencia como Estado de Derecho es la que está minada, nuestra posibilidad de ser una democracia con futuro. Y olvídate de OCDE por un tiempo, ya porque hasta vergüenza, ¿no? Siquiera pretender en este momento Pensar en apostar la a OCDE. eso. Pero tomemos esto con tranquilidad, pensemos en gradualidad en el cambio, en soportarnos en instituciones, en fortalecer los mecanismos de denuncia, pero que tengan destino, garantizar que los procesos administrativos y disciplinarios en el CNM, incluso en esta situación, en Fiscalía y en Poder Judicial, continúen, se den con seriedad y pensemos en una reforma que te permita transparentar. En nuestro país no hay data. No hay. Tú pregúntame, Marisol, ¿cuántos defensores públicos tenías? No sé. Marisol, pero
¿Qué carga procesal hay en temas de violación, por ejemplo, que te permita hacer una política pública para atender ese tema? ¿Estadística? No hay información, ni estadística, ni información de ningún tipo. Se manejan con cotos cerrados. ¿Tú crees que se ha podido implementar la ley? La ley está muy bien hecha. La ley está dada para que los terroristas no estén en el sistema educativo. Tiene muchos años. Estábamos nosotros en el Congreso en esa época. O la ley para que los corruptos no regresen al aparato del Estado. La ley está muy bien hecha. ¿Por qué no se termina de implementar? Porque no hay información. Porque el Poder Judicial debería poner una tecla y que todos los sentenciados por corrupción salgan publicados, ¿no es cierto? Pero no, le tiene que pedir la información a las superiores. ¿Cuánto cuesta esa información para que no se suelte? ¿Cuánto crees que puede pagar un corrupto para que su nombre no salga en la lista de los sentenciados? O sea, necesitamos trabajar un sistema de integridad y de transparencia que permita que estas cosas, que las sabíamos todos, salgan para que identifiquemos y votemos a la gente. Claro, y veamos ahora que hay personajes con cara, con nombre y apellido, poder identificarlo. Y cuando habla de eso, me acuerdo perfectamente de la conversación en la que Inostroza le pide a la ahora fiscal de la Nación que quiere un certificado para conseguir esta visa a Estados Unidos, donde se diga que su expediente está en blanco y que en realidad no tiene ninguna denuncia, que todas han sido archivadas, y nosotros aquí hemos tratado de empezar a seguir cuáles son esas denuncias que había pendientes y quiénes, porque hay que empezar a seguir el hilo hacia atrás, quiénes archivaron, porque ahora ya se duda incluso del archivamiento. Empezamos a dudar de todos los fallos que pudieron emitir toda esta lista de nombres. Y de todos los nombramientos. Por eso te digo, sanción inmediata, oportuna, en el marco de la ley, porque los delincuentes son ellos, no nosotros, a todos los nombres que ya sabemos. Eso es lo primero, y que seguiremos conociendo. ¿Por qué Inostroza está de vacaciones? ¿Por qué Duberry Rodríguez no se podía hacer nada? ¿De verdad está atrapado por la ley? Está atrapado por la ley el Poder Judicial en este momento, pero el CNM lo pudo haber destituido. Pero el CNM no lo ha destituido. Pero claramente, ¿por qué no lo destituyó? ¿Y el Congreso puede hacer algo? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué puede hacer? Acusación constitucional y sacarlo en cuanto se cumple el proceso, por supuesto, porque esas cosas hay que respetarlas. Vamos a hablar de la intención o de la buena voluntad del Congreso un poco más adelante, porque quería preguntarle, estamos en un momento complicado. El presidente, me parece que la mayoría coincide en que hizo bien, en plantarse de manera firme, pedirle al Congreso que aplicar el 157, convocar a este pleno extraordinario y además formar esta comisión que, con todas las críticas, finalmente ha sido una medida inmediata. Sí, porque somos conscientes de que la solución es a largo plazo, pero el presidente dijo, ok, empecemos por aquí, plan de urgencia, Alan Wagner me reporta en 2 semanas y empezamos el camino, pero alguien tiene que poner la primera piedra, ¿correcto? Hoy Pedro Cateriano hablaba en IDL Radio y decía que ante la intención que habría, de acuerdo a su criterio, de Fuerza Popular, de la Comisión de Constitución, de cambiar el reglamento del Congreso para que ellos asuman la reforma del aparato de justicia, ¿no? Se produce un enfrentamiento, el Ejecutivo versus el Legislativo, Vizcarra versus Fuerza Popular. ¿Quién reforma la justicia? ¿Y quién la reforma? ¿Y quién nos garantiza que esa reforma que van a liderar al final sea una reforma y no un encubrimiento? Entonces, el peligro que advertía Pedro Cateriano era, claro, Fuerza Popular quiere manejar porque sabe, y los nombres están saltando, sabe que es muy peligroso que alguien más lleve la batuta en la reforma judicial. Entonces él decía, una alternativa que tiene Vizcarra es pedir, solicitar al Congreso una delegación de facultades para legislar en materia de justicia que venga acompañada de una cuestión de confianza ante el Parlamento. Es decir, así como ha solicitado facultades para legislar en materia económica, tributaria y demás, decir, bueno, necesito que el Congreso me autorice a legislar, me deje el camino expedito para que yo pueda hacer las reformas a partir de las sugerencias de esta comisión. No me las quieren dar, entonces no sirve. Y te explico por qué. Hay que hacerlo. Ya, ese es el planteamiento cateriano. Ese es el punto inicial. Sí. El punto inicial es decir, a ver, vamos a hacer la reforma de justicia, pero no la puedes hacer sin el Congreso. ¿Por qué? Porque la ley orgánica no se puede delegar. O sea, no puedes delegar nada que no se pueda delegar a la comisión permanente. Reforma constitucional no es delegable, necesitas 2 legislaturas. Leyes orgánicas, que son la ley orgánica del Poder Judicial, la del CNM, la del Ministerio Público, no se pueden delegar
al Poder Ejecutivo. Entonces necesitas al Congreso. O sea, sí, la idea del exministro Cateriano es buena en términos de decir, oye, vamos en serio en esto. Y si no me acompañas en esto, ¿sabes qué? Mejor ni tú, si nosotros dos, tú, Poder Legislativo, yo Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, no nos podemos poner de acuerdo en esto, ¿sabes qué? Demos la oportunidad a que el país nombre a nuevas autoridades para que puedan sacar adelante esta reforma. O sea, eso es lo que toca hacer. Pero yo no creo que ese sea el momento, Mávila, te lo digo con toda honestidad. ¿Pero usted ya está hablando de adelanto de elecciones? A ver, si cierras el Congreso, así funciona. O sea, así funciona, se cierra el Congreso. Estoy simplemente haciendo lo que me toca decir, eso es lo que dice la ley, pero este no es el momento. O sea, yo creo que el momento hoy día es trabajar en la reforma. Estoy diciendo, sí, no le delegan las facultades para la cosa chica. Porque, ¿qué cosa va a decir el documento que va a presentar el 28 de julio esta comisión? Partamos de eso. Esta comisión va a decir, hay que reformar el CNM, garantizando una composición distinta y funciones diferentes. Eso es una reforma constitucional, no se puede hacer por medidas delegadas. Segundo va a decir, hay que reformar la estructura de la Corte Suprema para que hayan menos supremos, unas cortes regionales para licuar a los supremos, ampliar el número para que haya una especie de los 4 suyos, pero a nivel de cortes supremas regionales. Y para eso, ley orgánica. Vamos a corregir el sistema del Ministerio Público para que al fiscal de la Nación no lo elijan 5, pues sí que en la práctica sea ya yo te elijo, tú me eliges, nos elegimos, ¿no? Entonces, y que no cuente el voto de él, ¿no? Eso es ley orgánica. Pero eso del voto... No, de sobre eso vamos a hablar, porque eso también, esas son palabras mayores ya. Ya, claro, él debió en ese momento y en medio de los cuestionamientos... Pero además ha jurado y no ha respetado, o sea, no ha habido observancia de la forma prescrita por la ley, que es lo que te dice el artículo 50. Nos decía aquí en el programa, a través de un enlace telefónico y a propósito de la difusión de un nuevo audio, él decía que no, que él había cumplido con todo porque entiende que el protocolo no se respetó, pero lo vio como protocolo. No, ahí hay un error, ahora cerramos Entonces, Chávarri. ¿el nombramiento de Chávarri es nulo? Para mí es anulable. Pero te voy a explicar ahora por qué, para terminar el otro tema que a mí me parece más importante, Chávarri, finalmente espero que entienda el doctor Chávarri, el momento, más allá de que tenga responsabilidad o no tenga responsabilidad, el momento que está viviendo el país nos requiere. Este informe de esta comisión va a ser el resultado rápido, inmediato, ejecutivo, de ver qué pasó en Seriajust, qué no se hizo, de ver qué se rescató en el Acuerdo Nacional por la Justicia, que fue un esfuerzo de todos, y de plasmarlo. Se le pondrán tiempos, se le pondrá un compromiso de presupuesto. ¿Cuál es el compromiso que el Ejecutivo tiene que tener? Todas las leyes chicas que haya que publicar yo las puedo ir trabajando. Toda la plata que se necesite para terminar de implementar el Código Procesal Penal y demás, yo lo voy a poner. Esos son los calendarios de trabajo. Congreso tiene 6 meses. Si en 6 meses no me has aprobado estas leyes orgánicas, no me has hecho esa reforma constitucional, yo planteo una cuestión de confianza. Hoy es prematuro. Correcto. Pero el camino vale. Pero está en la ley. Por eso digo, el camino vale. No solo vale, no hay que decir una amenaza, pero hay que demostrar que estás dispuesto a hacerlo. O sea, lo que el país quiere saber... Lo que tendría el Ejecutivo es que decirle, me acompañas Congreso, y si no lo acompaña, entonces ya se... Me acompañas Congreso porque yo voy a hacer de los próximos 3 años, le voy a dejar al país un sistema de justicia que funcione, y voy a aplicar la ley para que eso sea así. Es simple. Y aplicar la ley significa, empujo, y si finalmente tú... te pongo en evidencia, porque hay 8 proyectos para reforma del CNM, que no se han implementado porque no han querido. Entonces a mí, o sea, tampoco es que no se hayan podido hacer cosas antes. Y ya luego, confluir, Ávila. Yo sé que todos en el fondo lo que dicen es a que cierren ese Congreso, pero así no funcionan las cosas. Así no funcionan. Hay que darle al país la oportunidad de cambiar su sistema de justicia con las fuerzas que el país eligió. Nos gusten o no nos gusten. Marisol, hacemos una pausa y regresamos. Claro. Tengo varias preguntas también. Y ahora contesto todas las que quieras. Correcto. Vamos a la pausa y regresamos con Marisol Perestello. Soy una de las pocas personas dentro del gobierno de mi padre que criticó públicamente a Vladimiro Montesinos. Hoy tengo 20 años más de experiencia en política. Así es que voy a ser muy cuidadosa de quiénes son las personas que trabajen alrededor mío. Seré muy firme. Y lo que tenemos que hacer es luchar contra la corrupción, grande o pequeña, venga de donde venga.
el problema de la corrupción no solamente ha afectado al gobierno de Fujimori, ha afectado a los siguientes gobiernos y a al actual, también, en todos sus niveles, y llegando a acusaciones muy serias, que estando en el extranjero prefiero no tocar. Cuando yo estoy en el Perú, se los digo directamente a ese gobierno. Creo yo que lo que debemos hacer es empoderar fuertemente a la Contraloría para evitar que la mala utilización de los recursos se lleven a cabo. Y tenemos que tener sanciones muy drásticas, vuelvo a repetir, para la gran corrupción como para la pequeña. Y lo que debemos hacer, pienso yo, es convocar a gente de primera, convocar a gente decente y gente intachable. Ustedes lo verán además en la convocatoria que vamos a hacer en el grupo de trabajo, en las candidaturas congresales, donde seremos muy firmes en nuestro actuar para no permitir que la corrupción siga dañando a nuestro país. Era el discurso que ofrecía en la campaña electoral en el año 2015 Keiko Fujimori como candidata de Fuerza Popular en los ambientes de la Universidad de Harvard. Un discurso que para Marisol Pérez Tello fue el mejor que le escuchó a la candidata fujimorista y que hoy me cuenta, además, piensa hay un antes y un después en la historia política de Keiko Fujimori, en la trayectoria política de Keiko Fujimori. ¿Cuál es ese antes y ahora? ¿Cuál es el presente después de Harvard? El antes es que nuestro país está polarizado no en dos, en tres pedazos. Una izquierda recalcitrante, pro Terruca, pro Venezuela, pro un montón de cosas que en realidad no solo han funcionado, sino que han fracasado y han destruido familias y al país. Una derecha bruta que justifica cualquier violación a derechos humanos, que no le importan las miles de personas que murieron por malos agentes del Estado y que daña el honor de unas Fuerzas Armadas dignas cuando pretende meterlas a todo el mismo saco. Y un grupo grande, muy grande al medio, que lo que quiere es que se reconozca que hubieran violaciones a derechos humanos, que a los terrucos hay que perseguirlos, que la economía pues no tiene que ser de un mercado que te atropella ni centralizado, sino, ya bueno. Ella que siempre representó esta cosa de una derecha que imponía la bota y no le importa, asumía todo como daño colateral y enfrentaba a esta izquierda que todo lo tenía pues de rojo, ¿no? Y los del medio siempre cruzábamos los dedos y decíamos, ¿y ahora quién va a ser el tercero que entre? Porque por eso va a tener que votar. O sea, ¿cómo? Yo creo que en el discurso de Harvard ella apuntó a este sector grueso que no le ha permitido ser presidenta y no se lo permitirá, apuntó a este sector que dijo, oye, ya pues no tengo que votar por García o por Ollanta, haremos una opción, una de esas, por lo menos te atrevías a pensarlo, el voto o el ofrecimiento a empujar la candidatura de Eduardo Vega iba en esa dirección, ¿no? El haber firmado la ley de búsqueda de personas desaparecidas también apuntaba en esa dirección. Te hablo de lo que antes era impensable. Tuvieron gestos que acompañaron este discurso que podían hacer que el poquito que les ha faltado siempre virara. A ver, pero esto de la gente intachable, de gente impecable, no, de es gente que eso, pero sin es que, ningún cuestionamiento, pero es que eso no se iba a ver. Se ha venido desmoronando. Totalmente. O se ha revelado porque mucha gente, no quiero politizar el comentario, Sí, pero a ver, es innegable que tuvo el partido de Keiko Fujimori una oportunidad invalorable de oro, porque ganó la administración y además del Congreso. con 70 y tantos congresistas, lo que haga o deje de hacer el Congreso y se en lo van este a atribuir momento a el Congreso ellos. es el Congreso con la peor calificación, El 8% probablemente. lo tiene el fujimorismo en realidad, no el Congreso. O sea, por su desempeño en el Parlamento. Entonces sí vale recordar las palabras de Keiko Fujimori, porque el Congreso, que es el encargado, y usted lo acaba de reconocer aquí, tiene que participar en la reforma de justicia. El Congreso no tiene la credibilidad que necesita la población para confiar en que ese proceso de reforma va a ser el correcto. Pero es que nadie va a confiar en nadie, porque esa es la situación actual, se va a confiar en los hechos. Vamos a confiar cuando Nostroza esté preso, vamos a confiar cuando Ríos esté preso como está, vamos a confiar cuando la vara de la justicia llegue y toque a quien tenga que tocar, sobre todo a los que ya se sabe quiénes son, primero. ¿Usted diría que hay un deseo particular, que si hay alguna fuerza política interesada en mantener las cosas como son, en manejar instituciones, esa es el fujimorismo y el APRA?
Yo no, mira, yo pertenezco a un partido político. Soy muy respetuosa de los partidos políticos y sobre todo de las bases de los partidos políticos. ¿No es un botín tentador para cualquier fuerza política? Para nosotros, ¿El copamiento de las instituciones? Mira, para el PPC de ninguna manera. Es la antítesis de lo que nosotros queremos hacer en política. Y además yo tampoco creo que sea el interés de algunos partidos. Creo que son algunas personas de esos partidos que tienen intereses que finalmente usan para... Montesinos diseñó el CNM, está grabado. Él diseñó copar el CNM. Y eso está, digamos, es historia, es parte de la historia documentada del país. Yo creo que Keiko cuando pierde, o sea, da Harvard, buscando acercarse a este sector, con un discurso bien, lo que ellos llaman hoy caviar, que en realidad es una de esas tonterías que se han inventado últimamente, y entonces lo que hace es decir, ¿sabes qué? Yo en este grupo, no, con este grupo no voy a ir, voy a tratar de aumentar un poco el grueso de mi grupo. Y ahí han patinado porque se han vuelto intolerantes, tiranos, y la gente les está diciendo en su cara, ya no tienes ninguna opción, o sea, ni siquiera de pasar a la segunda vuelta. Pero hoy la historia le está dando otra oportunidad, otro Harvard, le está diciendo, ya mira, vamos a suponer que todo lo que ha pasado estos últimos 2 años de vergüenza para el país no es tu culpa, sino la de tus congresistas, que los elegiste a muchos de ellos mal. Sí. Yesenia Ponce, por decir algún nombre, ¿no? Todos estos filtros que ibas a poner. Pero tienes la oportunidad de oro de cambiar la historia apoyando esta reforma que tiene que liderar el Ejecutivo, pero que no se puede hacer sin la participación del Congreso. Y sin la participación del Poder Judicial. Del propio Poder Judicial, Por eso lo tengo supuesto. claro. Me gana el tiempo y necesito hacerle algunas otras A ver, preguntas. ping pong. ¿Decepcionada de Pedro Pablo Kuczynski? De la persona no, de quien tuvo que liderar el proceso en el país, yo creo que su renuncia habla por sí sola, ¿no? Se fue por el indulto. Me fui porque el presidente era la persona que me había pedido que me quede y ahí terminaron los temas. A mí nunca me presentaron una solicitud de indulto. Pero estaba claro que era un escollo. Yo le dije siempre al presidente y le dije al país lo que yo estaba mirando. El señor en este estado no aplica para un indulto humanitario. Hasta octubre que yo estuve no aplicaba. ¿El motivo de la de renuncia octubre a concretamente diciembre, no fue el indulto? Yo no renuncié. A nosotros presentamos una cuestión de confianza y Sí. esa cuestión de confianza nos fue negada. Y en ese momento se conformó un nuevo gabinete. Pero se podía haber recogido algunos ministros, Sí, incorporado. sí, pero... Y lo que se dijo en ese momento es que era la oportunidad dorada para quitar a Marisol Perestello, que era el obstáculo Pero para esa pregunta no indultar a te la puedo Fujimori. responder yo, te la tienen que preguntar quienes hicieron esa nueva conformación. Lo que sí te sé decir es que si algo pasó entre octubre y diciembre en la salud del señor Fujimori, que lo hubiera puesto en esa situación, no es algo que tenga que explicar yo. Es algo que tienen que explicar quienes hicieron el proceso. Pero mientras fue ministra de Justicia no había motivos No, reales. no existía para un estado de otorgar un salud indulto. que Es decir, la justificara... salud de Fujimori se deterioró en 3 meses. Eso no me corresponde juzgarlo a mí, pero me imagino que los procesos que se están haciendo lo juzgarán, ¿no? Pero le parece sospechoso o no. Mira, yo Valgan creo que... verdades, el presidente se había referido al tema del indulto, incluso con usted en el Sí, ministerio. nosotros hemos tenido muchas Entonces, si conversaciones sobre ese franqueamos tema. esto, el indulto era un tema. Siempre fue un tema, el indulto fue un tema, el indulto es un tema en el Perú hace muchos años y yo nunca me he opuesto a que un indulto humanitario para cualquier persona que esté en situación de verdad que corresponda se dé. Y tampoco a que se dé una ley que, por ejemplo, permita que hombres mayores, que no sean terrucos, porque eso está en la cabeza, no en la edad, que no sean violadores, porque eso está también en el cuerpo y no en la edad, pero que ya no puedan volver a hacer el daño que hicieron y por el que están presos, terminen su condena en su Pero casa. acá había también Pero acá- una consecuencia política, ¿no? Y lo que pasa es que esto tiene que ver con lo que estamos conversando ahora, ¿no? La política y la justicia, o sea, la política y la justicia no puede politizar. ¿Utilizó el indulto Pedro Pablo Kuczynski para salvarse de la vacancia? Creo que sé en la que- primera, creo en la que es primera, el presidente Kuczynski, en el primer el debate. expresidente Kuczynski, que yo le tengo cariño, quien tiene que responder esa pregunta. Pero que le dice su olfato político. Mi olfato político no me dice nada sobre ese tema, me dice que no fue lo correcto. Y a mí mi olfato periodístico me dice que no me quiere contestar la pregunta. Yo creo que uno tiene que ser grato con la gente que le dio una oportunidad, lo que no significa que no reconozca los errores, ¿no? Y yo, la verdad, aprendí Los vínculos con muchísimo en Odebrecht del ese presidente año. Kuczynski debieron quedar claros desde un inicio. Yo creo que todavía tienen que quedar claros, el proceso fiscal continúa, no es que se haya cerrado ni mucho menos, aprovecho para explicar eso. En febrero lo denuncia la procuradora Ampuero y una vez hecha la denuncia continuará. Correcto. Y seguirá hasta que se cierre, espero, aclarando los hechos del expresidente Kuczynski. Y espero que sea así,
Confío en que sea así. Y si no es así, eso no disminuirá mi cariño, porque tú puedes querer a una persona y no necesariamente estar de acuerdo con las cosas ¿Han que ha hablado hecho. luego? Sí, sí. Estuve unos días después en su cumpleaños y ya después de estos 8 meses lo he vuelto a ver recientemente y la verdad es que yo aprendí mucho en ese tiempo de la importancia de, por ejemplo, en el desastre natural, la necesidad de un gobierno local, y con eso termino, fue evidente, ¿no? Quienes tuvieron un buen alcalde no sufrieron tanto como los que tuvieron uno malo. Y un proceso electoral a menos de 80 días, diseñado por un jefe de OMPE, elegido por ese CNM, que ha sido suspendido, hay que mirarlo, Ávila. Eso es una de las cosas urgentes que hay que mirar. Le pondremos lupa a ese proceso. Gracias, Hay que Marisol, mirarlo. por estar Muchas con gracias nosotros. a ti. Hacemos una pausa.